Hay historias que no comienzan en una iglesia, ni con un milagro evidente. Algunas comienzan en el lugar menos esperado, en medio del ruido de un motor, del olor a aceite, del cansancio de un hombre que ya no cree en nada. Esta es la historia de Raúl Hernández, un mecánico de 55 años, nacido y criado en un pequeño pueblo de Jalisco, México. Su taller, un espacio humilde al borde de la carretera principal, era su mundo entero. Un suelo cubierto de grasa, herramientas viejas colgadas en la pared, un radio antiguo sonando de fondo, y una cruz oxidada que colgaba en una esquina, olvidada, casi escondida entre llaves inglesas y tornillos. Raúl había perdido la fe hacía mucho tiempo. Para él, Dios era solo un cuento que la gente necesitaba para sentirse menos sola. Su vida estaba marcada por el abandono, la pérdida y la frustración. Había sido un hombre trabajador, honesto, pero el destino parecía haberse ensañado con él. Su esposa lo había dejado años atrás, cansada de su carácter duro y su indiferencia hacia todo lo espiritual. Su hijo, Emiliano, padecía una enfermedad respiratoria que lo debilitaba día tras día, y los medicamentos eran caros. A pesar de su esfuerzo, el dinero nunca alcanzaba, y los clientes escaseaban. Raúl solía decir, con un cigarro entre los labios y la mirada cansada: si Dios existiera, no viviría así. No me habría quitado todo. Sus amigos del pueblo ya lo conocían por su manera de hablar. Era directo, sarcástico, y no perdía oportunidad de burlarse de cualquier cosa que tuviera que ver con la fe. Si alguien pasaba frente a su taller y mencionaba el nombre de Jesús, él soltaba una risa amarga y respondía: Jesús no paga mis cuentas ni arregla motores. Y aunque lo decía con ironía, en el fondo había dolor. Un dolor profundo, escondido tras la máscara del hombre fuerte que no necesita de nadie. Todas las mañanas, Raúl abría su taller antes del amanecer. El sonido del metal al chocar, el olor del aceite y el eco de los carros pasando eran su rutina diaria. Mientras trabajaba, solía mirar aquella vieja cruz en la pared, cubierta de polvo, y recordaba los días en que su madre lo llevaba a misa. Eran recuerdos lejanos, casi olvidados, pero cada vez que su hijo empeoraba, algo dentro de él se movía, una pequeña chispa que él mismo intentaba apagar. Un mediodía caluroso de verano, el destino decidió tocar su puerta. Una mujer llamada Lucía, de unos 60 años, llegó con su coche averiado. Tenía el rostro amable, la voz tranquila y una mirada llena de paz. Mientras Raúl revisaba el motor, ella observó la cruz en la pared y sonrió. «Qué bonito ver una cruz aquí, en un lugar de trabajo», dijo con dulzura. Raúl soltó una carcajada sarcástica. «Eso lo dejó el dueño anterior. Yo no creo en esas cosas». Lucía no se ofendió. Se acercó despacio, miró el motor y, antes de que él dijera algo más, añadió con serenidad: «Pues yo sí creo, y le pediré a Jesús que bendiga tus manos para que puedas arreglar mi coche». El mecánico soltó una risa más fuerte, burlona, pero algo en la manera en que ella lo dijo lo incomodó. Había una paz en su voz que él no comprendía. Mientras ella se marchaba, Raúl murmuró: «Si Jesús arregla motores, que venga él y lo haga». Aquella frase, dicha con desprecio, quedó suspendida en el aire. Los compañeros del taller rieron, pero Raúl no sabía que esas palabras serían el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras cerraba el taller, la luz parpadeó y el radio se apagó de golpe. El silencio fue tan profundo que Raúl se sintió incómodo. Volvió a mirar la cruz en la pared. Por un instante, creyó ver el reflejo de una figura en la sombra, pero lo atribuyó al cansancio. Durante los días siguientes, las cosas comenzaron a ir mal. Un motor que había reparado explotó sin explicación. Un cliente importante lo acusó de negligencia. Y lo peor de todo, Emiliano volvió a enfermar. Su respiración se volvió pesada, los medicamentos ya no funcionaban. Raúl, desesperado, buscó ayuda médica, pero el diagnóstico era incierto. Esa noche, solo en su taller, con las manos sucias y el corazón roto, Raúl miró al cielo y murmuró con rabia: «¿Dónde estás? Si de verdad existes, muéstrame que no estoy hablando con el aire». El eco de su voz se perdió entre las sombras del lugar. El viento movió una vieja cortina y la cruz en la pared cayó al suelo con un leve golpe. Raúl la miró, inmóvil. Era como si el silencio le hablara. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta del taller. Era Lucía, la misma mujer del coche. Llevaba en la mano una pequeña Biblia y una sonrisa serena. «No sé por qué, Raúl, pero sentí que debía venir». Raúl la observó sin decir palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron. Había algo distinto en esa mujer.
algo que él no entendía pero que le provocaba paz. Lucía se acercó, puso la Biblia sobre el mostrador y dijo en voz baja: Jesús no te ha olvidado. A veces, cuando más oscuro parece todo, Él está a punto de obrar el milagro. Raúl no respondió. Solo bajó la mirada, respiró profundo y se quedó en silencio. El ruido del viento entrando por la puerta, el olor del aceite, la luz dorada del atardecer cayendo sobre la vieja cruz. Todo se mezcló en un instante de quietud. Ese día, sin saberlo, Raúl había sido alcanzado por la primera chispa de fe. Una fe que todavía no entendía, pero que pronto iba a transformar su taller, su corazón y su vida entera. Porque Jesús puede entrar donde nadie lo espera. Puede transformar lo cotidiano en sagrado. Y puede hacer llorar, de rodillas, incluso al hombre que un día se burló de él. La vida antes de la fe. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas de Jalisco, pintando el cielo de un tono anaranjado y triste. El pueblo aún dormía, pero el sonido de una puerta metálica deslizándose rompió el silencio de la madrugada. Era Raúl Hernández, abriendo su pequeño taller mecánico, como lo hacía desde hacía más de 30 años. El suelo estaba cubierto de polvo y manchas de aceite viejo. Las herramientas, colgadas en desorden, eran testigos silenciosos de miles de días de trabajo, de luchas, de decepciones y de un cansancio que ya no era solo físico, sino del alma. Raúl prendió un cigarro y se quedó unos segundos mirando la vieja cruz que colgaba de un clavo torcido en la pared. Aquella cruz, que pertenecía al antiguo dueño del taller, era el único símbolo de fe que quedaba en ese lugar. Para él, era simplemente un pedazo de madera olvidado. Pero lo curioso era que nunca se atrevía a quitarla. Algo dentro de él, una voz muy silenciosa, casi apagada, no se lo permitía. Mientras el humo del cigarro se mezclaba con el aire tibio del amanecer, Raúl murmuró: un día más, otro día igual. Su rutina era siempre la misma. Encendía el viejo radio, preparaba un café amargo en una lata oxidada, y se perdía entre motores y tuercas, evitando pensar demasiado. La vida lo había vuelto duro, no por maldad, sino por dolor. A los 55 años, Raúl sentía que el tiempo se le escapaba como el aceite de un motor viejo. Había conocido la esperanza una vez, cuando era joven y soñaba con abrir un negocio próspero, formar una familia feliz, ver crecer a su hijo, Emiliano, y envejecer al lado de su esposa, Marta. Pero nada de eso sucedió como imaginó. Marta lo había dejado cuando Emiliano tenía apenas 9 años. La enfermedad del niño, una afección pulmonar crónica, había desgastado la relación. Ella buscaba consuelo en la fe, en los rezos, en las novenas, pero Raúl solo veía cuentas médicas, noches de insomnio y promesas sin cumplir. Reza tú, si quieres. Yo trabajaré. Al menos eso sí sirve de algo, solía decir con amargura. Con el paso de los años, su corazón se volvió tan frío como el metal que reparaba a diario. Ya no celebraba nada, ya no sonreía. Solo trabajaba, comía y dormía. Emiliano, que ahora tenía 20 años, vivía con él, estudiando a distancia cuando la salud se lo permitía. Era un muchacho tranquilo, noble, con una fe sencilla que había heredado de su madre. A veces, antes de dormir, se quedaba leyendo la Biblia en voz baja. Raúl fingía no escucharlo, pero aquellas palabras resonaban en el silencio del taller convertido en hogar. «Papá, ¿tú crees que Jesús todavía nos escucha?», preguntó una noche. Raúl no respondió de inmediato. Se limitó a apagar el cigarro, mirar el techo y suspirar. «Hijo, si él escuchara, las cosas no serían así». Esa frase quedó flotando en el aire como una herida. Emiliano bajó la mirada, cerró su Biblia y murmuró: «Aún así, yo seguiré orando». Raúl no dijo nada más. Solo se levantó y se fue al taller, aunque ya era medianoche. El ruido de las herramientas lo ayudaba a no pensar. Era su manera de huir. Cada tornillo que ajustaba era una oración que no se atrevía a hacer. Cada golpe de martillo era un intento por reparar algo más que un motor, su propia vida rota. Sin embargo, aunque no lo admitía, algo dentro de él comenzaba a inquietarse. Desde el día en que conoció a Lucía, la mujer del coche dañado, no podía sacarse de la mente sus palabras. «Le pediré a Jesús que bendiga tus manos». Al recordarlo, una mezcla de enojo y curiosidad lo invadía. No entendía por qué una frase tan simple le había quedado grabada. Era como si la voz de esa mujer hubiera dejado una huella, una grieta en el muro de su incredulidad. Los días pasaron, pero el taller seguía vacío. Los pocos clientes que llegaban, se quejaban del servicio o pedían rebajas imposibles. Raúl se sentía agotado. Su cuerpo dolía,
sus cuentas aumentaban, y su hijo, aunque intentaba animarlo, ya mostraba señales de empeoramiento. Una tarde, mientras intentaba encender un viejo motor de camioneta, el aparato explotó en una nube de humo negro. El ruido fue tan fuerte que el vecino corrió a ayudarlo. Raúl salió tosiendo, con la camisa chamuscada, y exclamó con furia: «Ni los motores me obedecen ya. Dios, si existes, haz algo». Pero solo hubo silencio. Esa noche no pudo dormir. El ruido del viento golpeando las láminas del techo y la respiración entrecortada de Emiliano eran lo único que se escuchaba. Se levantó, encendió el radio, pero solo sonaba estática. El café sabía más amargo que de costumbre. Y, por un instante, se sintió realmente solo. Miró otra vez la cruz vieja. Por alguna razón, la tomó entre sus manos. Era fría, ligera, pero al sostenerla, un recuerdo lo golpeó con fuerza. La voz de su madre rezando cuando él era niño. «Jesús, cuida a mi hijo, no dejes que se pierda». Raúl tragó saliva. Lentamente, volvió a colgar la cruz en la pared y, sin entender por qué, murmuró: «Mamá, si eso sirve de algo, que él me escuche ahora». No sabía que en ese instante, el cielo había comenzado a moverse a su favor. Porque el corazón que un día se cerró al amor de Dios, empezaba a abrirse. Poco a poco, como una puerta vieja que, aunque oxidada, todavía puede girar con el toque adecuado. La burla. El sol caía con fuerza aquel martes de verano. El aire del taller estaba pesado, lleno de humo y olor a gasolina. Raúl, con la frente cubierta de sudor y las manos ennegrecidas por el trabajo, golpeaba con rabia una pieza que no encajaba. «Maldita sea, nada sale bien últimamente», gritó, mientras lanzaba la llave inglesa al suelo. Emiliano, su hijo, lo observaba desde la esquina, sentado sobre una caja de herramientas, con un libro en las manos. «Papá, cálmate. Vas a romper la pieza». Raúl lo miró con cansancio. «Romperla es lo de menos, hijo. Lo que está roto es mi suerte, y no hay quien la arregle». En ese momento, un sonido de motor viejo anunció la llegada de un coche. Era Lucía, la misma mujer que semanas atrás había dejado su vehículo para reparar. Venía manejando despacio, con el rostro sereno, a pesar del calor abrasador. Raúl la reconoció enseguida y frunció el ceño. El coche se detuvo frente al taller, soltando un leve chasquido en el motor. Lucía bajó, vestida con una blusa clara y una falda sencilla, llevando en el cuello un pequeño crucifijo de plata que brillaba con la luz del mediodía. «Buenos días, Raúl», dijo con una sonrisa. «Vine a ver si ya pudiste revisar mi coche». Raúl se limpió las manos con un trapo sucio y respondió con tono seco: «Sí, señora Lucía. Lo revisé, pero el problema no es pequeño. La caja está casi muerta». Lucía asintió, sin perder la calma. «No importa, confío en que podrás arreglarlo. Ya le pedí a Jesús que te ayude». Raúl soltó una carcajada sarcástica, tan fuerte que hizo eco en el taller. «¿Jesús? Señora, con todo respeto, aquí arreglamos motores, no milagros». Emiliano bajó la mirada, avergonzado por el tono de su padre. Lucía, sin embargo, no se inmutó. «Tal vez no lo creas, Raúl, pero Jesús también puede poner sus manos sobre las tuyas. Él puede darte la sabiduría y la fuerza que necesitas». Raúl bufó, encendiendo un cigarro. «Mire, doña Lucía, si Jesús arregla motores, que venga él y lo haga. Así me ahorro el trabajo». Y soltó una risa burlona, llena de ironía. Los otros dos ayudantes del taller, Toño y Rubén, que escuchaban la conversación, no pudieron evitar reírse también. Uno de ellos comentó entre risas: «Sí, doña, dígale que mande a su ángel mecánico». Lucía los miró con compasión, no con enojo. Se acercó lentamente a Raúl, sin miedo, y le dijo con voz suave pero firme: «Raúl, no te burles de lo que no conoces. Jesús no vino a los templos, vino a los corazones que más lo necesitan. A los que están cansados, a los que han perdido todo, a los que ya no creen». Esas palabras, aunque dichas con ternura, entraron en el corazón del mecánico como un golpe seco. Por un instante, el silencio se adueñó del lugar. Solo se escuchaba el zumbido de un insecto cerca del foco viejo y el leve tic-tac de un reloj en la pared. Raúl trató de mantener su orgullo. «Mire, señora, no tengo nada contra su fe. Pero Jesús no arregló el carro cuando mi hijo estaba enfermo. No pagó los medicamentos, ni impidió que mi esposa se fuera. Así que, perdóneme, pero yo ya no creo en cuentos». Lucía lo observó con tristeza, pero también con comprensión. «Raúl,
No confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces Él calla, para que aprendamos a escucharlo. Raúl giró el rostro, evitando mirarla. Aquella frase lo desconcertó más de lo que quería admitir. Lucía colocó una mano sobre el capó del coche y dijo en voz baja: Jesús, bendice este lugar y a las manos que trabajan aquí. Aunque todavía no te reconozcan, sé que un día lo harán. Raúl, incómodo, le pidió que se marchara. Está bien, señora, lo revisaré más tarde. Puede pasar en unos días. Lucía sonrió levemente, le entregó una pequeña estampa con la imagen de Jesús misericordioso y dijo: Guárdala. No pesa nada, pero puede ayudarte cuando el alma se sienta más pesada que el cuerpo. Raúl tomó la estampa por educación, sin intención de conservarla. Pero cuando ella se marchó, notó que su hijo lo observaba en silencio. Papá, tal vez ella tiene razón, murmuró Emiliano. Raúl se encogió de hombros. Tiene fe, hijo. Pero la fe no arregla motores. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, Raúl encontró la estampa que Lucía le había dado tirada sobre la mesa del taller. Por curiosidad, la miró con atención. En la imagen, Jesús tenía una mirada serena, con una mano levantada en bendición y otra señalando su corazón. Debajo, una frase decía: Jesús, en ti confío. Raúl la observó unos segundos y bufó. Bonita frase, pero inútil. La dejó sobre una caja de herramientas y siguió trabajando. Pero por más que intentaba concentrarse, no podía sacar esa imagen de su mente. Era como si los ojos de Jesús lo siguieran desde cada rincón del taller. Esa noche, al cerrar, vio la cruz vieja de siempre y, sin saber por qué, colocó la estampa justo al lado. No lo hizo por fe, sino por costumbre, o quizá por algo más profundo que aún no comprendía. Pasaron los días, y la burla de Raúl se convirtió en una especie de escudo. Cada vez que algo salía mal, decía entre risas: Seguro Jesús está ocupado arreglando otros carros. Pero detrás de esa ironía, su alma empezaba a inquietarse. Lucía no regresó durante una semana, pero sus palabras seguían sonando en su mente como un eco suave que no se apagaba. Jesús no vino a los templos, vino a los corazones que más lo necesitan. Raúl trató de ahogar esa voz en su interior, pero algo, una semilla invisible, ya había sido plantada. Y pronto, sin saberlo, el mecánico que se burlaba de Dios iba a enfrentarse al momento más oscuro de su vida. El punto donde la burla se convertiría en súplica, y donde la duda daría paso al milagro. El colapso. El taller de Raúl Hernández siempre había sido su refugio. Entre el ruido de las herramientas, el olor a aceite y el eco metálico de los motores, él encontraba una especie de paz ruidosa que lo mantenía alejado de los pensamientos más profundos. Pero aquella mañana todo era diferente. Había un silencio extraño, pesado, como si hasta las máquinas se negaran a trabajar. Raúl Hernández había pasado la noche sin dormir. El dolor en el pecho se había vuelto insoportable, y cada vez que respiraba, sentía que el aire no llegaba. Intentó ignorarlo, convencido de que era apenas cansancio. Sin embargo, cuando llegó al taller, sus manos comenzaron a temblar. Las herramientas le resbalaban, los tornillos caían, y el sudor frío le cubría la frente. Vamos, Raúl Hernández, concéntrate, solo es estrés, murmuró para sí, golpeando el banco de trabajo. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Hacía días que las cosas no salían como esperaba. Los clientes empezaban a quejarse, el dinero escaseaba, y su viejo auto, su orgullo, se había averiado justo cuando más lo necesitaba. Todo lo que había construido durante años parecía desmoronarse frente a sus ojos. Mientras intentaba reparar una motocicleta, una punzada aguda atravesó su pecho. Se dobló de dolor y cayó de rodillas. El suelo del taller, manchado de grasa y polvo, fue su único testigo. Con la respiración entrecortada, miró hacia la pequeña imagen de Jesús que colgaba en la pared, un regalo antiguo de su madre que él nunca había tenido el valor de tirar. ¿Y tú?, dijo entre dientes, con la voz rota. ¿Dónde estás ahora, eh? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que él las pudiera detener. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía fuerzas para fingir. Todo su orgullo, toda su arrogancia, se desmoronaban junto con su cuerpo debilitado. En ese momento entró Luis, su joven ayudante, un muchacho de unos 20 años que lo admiraba profundamente. Al verlo caído, corrió hacia él. «Don Raúl Hernández, ¿qué le pasa?», gritó mientras lo sostenía. «Respire, por favor». «No, no puedo», susurró Raúl Hernández, jadeando. Luis, desesperado, llamó a una ambulancia.
Mientras esperaban, el mecánico sentía cómo su corazón latía cada vez más lento. Su mente comenzó a llenarse de recuerdos. Su madre rezando frente a esa misma imagen de Jesús, su esposa pidiéndole que fuera a misa con ella, sus hijos preguntándole por qué él nunca oraba. Y allí, entre los ecos del pasado, una voz interior, suave pero firme, pareció hablarle. Raúl Hernández, no estás solo. No sabía si era su imaginación o si realmente alguien le hablaba, pero aquella voz lo hizo llorar con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez, no quiso resistirse. Si estás ahí, si realmente existes, susurró con el poco aire que le quedaba, ayúdame. Cuando los paramédicos llegaron, lo encontraron pálido, apenas consciente. Lo subieron a la ambulancia mientras Luis, con los ojos llenos de lágrimas, apretaba el crucifijo que llevaba en el cuello y murmuraba una oración por su jefe. En el trayecto al hospital, Raúl Hernández sintió como si el tiempo se detuviera. Todo se volvió luz. No era una luz común. Era cálida, profunda, casi viva. Y dentro de esa luz, volvió a oír aquella voz, más clara que nunca. Raúl Hernández, aún no es tu hora. Pero tu corazón necesita repararse, no como los motores, sino desde adentro. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital, conectado a varios tubos. Luis estaba a su lado, dormido en una silla. En la mesita, alguien había dejado un rosario y una pequeña tarjeta con la imagen de Jesús misericordioso. Raúl Hernández cerró los ojos, y por primera vez en su vida, no sintió enojo. Sintió paz, y una extraña necesidad de hablar con aquel a quien tanto había despreciado. Sin decir palabra, juntó las manos con dificultad, y murmuró: «Gracias, por no dejarme morir así». Aquel colapso no fue solo físico. Fue el comienzo de una batalla interna, un llamado profundo que él ya no podría ignorar. Algo en su interior se había quebrado, pero, al mismo tiempo, algo nuevo estaba comenzando a nacer. El encuentro con la fe. Los días posteriores al colapso fueron silenciosos, casi sagrados. El ruido constante de las herramientas, los motores y las voces del taller fueron reemplazados por el pitido suave de las máquinas del hospital. Allí, entre las paredes blancas y el olor a desinfectante, Raúl Hernández comenzó a enfrentarse a algo que nunca había querido mirar de frente: su propia fragilidad. Cada mañana, una enfermera llamada Rosa entraba en su habitación con una sonrisa amable. Ella siempre llevaba colgado un pequeño rosario de madera, desgastado por el uso. Mientras revisaba sus signos vitales, solía decir en voz baja: «Dios tiene un propósito para todos, don Raúl Hernández, incluso en el dolor». Él, aún con el orgullo intacto, giraba el rostro hacia la ventana y respondía con un gruñido. Pero en el fondo, aquellas palabras lo perseguían. No era la primera vez que alguien le hablaba de propósito. Su madre lo decía con las mismas palabras cuando era niño, antes de que él decidiera alejarse de todo lo que tuviera que ver con la fe. Una tarde, cuando ya le permitían caminar un poco por el pasillo, se encontró con el padre Ignacio, un hombre mayor, de voz serena y mirada profunda. El sacerdote visitaba a los enfermos del hospital cada semana. Al verlo sentado, observando el cielo desde la ventana, se acercó con una calma que desarmaba. «Buenas tardes, hijo. ¿Puedo acompañarte un momento?», preguntó el sacerdote. «Si quiere, pero no me hable de religión, padre». «No creo en eso», respondió Raúl Hernández con cierta ironía. El padre Ignacio sonrió con ternura. «No vine a hablarte de religión, sino de esperanza. A veces, cuando el cuerpo se detiene, es el alma la que empieza a despertar». Raúl Hernández lo miró con desconfianza, pero esas palabras lo atravesaron. El sacerdote se sentó a su lado y continuó: «Me dijeron que eres mecánico. ¡Qué hermoso oficio! Arreglas lo que está roto, das vida a lo que parece perdido». «Sí, hasta que lo que se rompe eres tú mismo», dijo Raúl Hernández, bajando la cabeza. El sacerdote asintió con comprensión. A veces Dios permite que el motor de la vida se detenga, solo para mostrarnos que Él es el único capaz de hacerlo volver a funcionar. Hubo un silencio profundo. Por primera vez, Raúl Hernández no tuvo una respuesta sarcástica. Sintió un nudo en la garganta. «Yo no sé cómo empezar», admitió con la voz temblorosa. El padre Ignacio sacó de su bolsillo un pequeño crucifijo y lo puso en sus manos. «No necesitas saber cómo. Solo di lo que sientes. Háblale como si fuera tu mejor amigo. Él ya te ha estado esperando». Esa noche, de regreso en su cama, Raúl Hernández observó el crucifijo durante horas. Las luces del hospital se apagaron, y solo quedaba la tenue claridad de la luna entrando por la ventana. En el silencio,
Algo dentro de él comenzó a moverse. Con las manos temblorosas, apretó el crucifijo y susurró: Jesús, si realmente estás ahí, si de verdad me salvaste aquel día, enséñame a creer. No sé hacerlo, pero quiero intentarlo. Al pronunciar esas palabras, una paz que nunca había sentido descendió sobre él. No fue una emoción pasajera, sino una presencia real, cálida, profunda. Sintió como si alguien estuviera sentado a su lado, en la oscuridad, acompañándolo en su soledad. Las lágrimas comenzaron a fluir, pero esta vez no eran de rabia ni de miedo. Eran lágrimas de alivio. Durante tantos años había cerrado su corazón, y ahora, al abrirlo, sentía que algo invisible lo abrazaba desde adentro. En los días siguientes, su recuperación fue sorprendente. Los médicos no entendían cómo había mejorado tan rápido. Rosa, la enfermera, sonreía al verlo caminar por el pasillo. Parece que alguien escuchó sus oraciones, don Raúl Hernández, dijo con una sonrisa. Él sonrió también, tocando el crucifijo que siempre llevaba en el bolsillo. Sí, parece que sí. Cuando por fin le dieron el alta, Raúl Hernández regresó a su taller. El mismo lugar que antes era símbolo de ruido y orgullo, ahora se sentía distinto. En una de las paredes, limpió el polvo de la vieja imagen de Jesús que su madre había colgado años atrás. Esta vez no la ignoró. La miró a los ojos y dijo en voz baja: Gracias por no rendirte conmigo. Desde ese día, cada mañana antes de encender las máquinas, Raúl Hernández se tomaba un minuto para cerrar los ojos y orar. No usaba palabras complicadas, solo hablaba con sinceridad. Guíame hoy, Señor. Que mis manos sirvan no solo para reparar motores, sino también para ayudar a quienes llegan aquí con el alma dañada. Había nacido un nuevo hombre. El mecánico ateo que se burlaba de Jesús comenzaba a descubrir que la verdadera fuerza no estaba en sus manos, sino en su fe. El milagro en el taller. El sol de la tarde caía sobre el taller de Raúl Hernández, tiñendo las herramientas de tonos dorados. El lugar, antes caótico y ruidoso, ahora tenía un aire distinto, una serenidad difícil de explicar. El viejo mecánico, con el crucifijo siempre en el bolsillo, comenzaba cada jornada con una breve oración. Ya no era el hombre amargado y burlón de antes. Hablaba con sus clientes con paciencia, escuchaba con atención, y, en los momentos de soledad, agradecía en silencio por cada día que Dios le permitía vivir. Una tarde de viernes, cuando el viento traía consigo el olor a lluvia, un automóvil se detuvo frente al taller. Era un coche viejo, cubierto de polvo. Del asiento del conductor bajó una mujer joven, con el rostro marcado por la preocupación. En el asiento trasero, un niño de unos 8 años estaba recostado, pálido, con los ojos entreabiertos. Por favor, dijo la mujer con voz temblorosa. Necesito ayuda. Mi coche se apagó de repente, y mi hijo está muy enfermo. Tenemos que llegar al hospital. Raúl Hernández se acercó de inmediato. Tranquila, señora. Vamos a revisar el motor, dijo con firmeza. Abrió el capó y notó que el vehículo estaba completamente sobrecalentado. El radiador había estallado y el sistema eléctrico estaba dañado. La mujer comenzó a llorar. No tengo dinero, señor, pero necesito llegar antes de que sea tarde. Por favor. Raúl Hernández la miró a los ojos. En ese instante, recordó su propia desesperación, aquella tarde en que cayó en el suelo del taller, cuando también había sentido que todo estaba perdido. Su corazón se estremeció. No se preocupe por el dinero, dijo suavemente. Vamos a arreglarlo, aunque sea con las manos. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a trabajar. Las gotas de lluvia empezaron a caer, mezclándose con el sudor de su frente. Luis, su joven ayudante, llegó corriendo y, al verlo, preguntó: ¿Qué pasa, don Raúl Hernández? Un niño necesita llegar al hospital. Tráeme el alicate y el cable de repuesto. El motor parecía imposible de reparar. Había partes oxidadas, piezas quebradas y la batería ya no daba señal de vida. Sin embargo, Raúl Hernández no se rindió. En un momento de agotamiento, bajó la cabeza, se secó las lágrimas y susurró en voz baja: Señor Jesús, tú sabes que mis manos ya no tienen la fuerza de antes, pero si es tu voluntad, ayúdame a salvar a este niño. Luis lo observó en silencio, impactado. Nunca lo había visto orar así. De repente, algo inesperado sucedió. El viento sopló con fuerza, y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando justo el interior del motor. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que Raúl Hernández notara una conexión suelta que no había visto antes. Ahí está, gritó con emoción. Luis, tráeme cinta aislante, rápido. Reparó la conexión,
ajustó las piezas y con una última oración, giró la llave del encendido. El motor rugió con fuerza. Era un sonido firme, limpio, casi milagroso. La mujer llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. «Gracias, Dios mío», exclamó. «Gracias». El niño, que había estado inmóvil, abrió lentamente los ojos y susurró con una voz débil. «Mamá, el auto funciona». Raúl Hernández se arrodilló junto al vehículo, con las manos cubiertas de grasa y los ojos llenos de lágrimas. «No fui yo», dijo con humildad. «Fue él». La mujer abrazó a su hijo y antes de marcharse, tomó la mano del mecánico. «Que Dios lo bendiga, señor. Usted no solo arregló mi coche, también me devolvió la esperanza». El coche se alejó por la calle mientras la lluvia cesaba. Raúl Hernández quedó de pie en la puerta del taller, mirando al cielo con el corazón lleno. Sentía una presencia poderosa, invisible, envolviéndolo con ternura. Esa noche, después de cerrar el taller, Raúl Hernández se sentó frente a la imagen de Jesús en la pared. Encendió una vela y dijo con voz entrecortada: «Gracias por usar mis manos, Señor. Nunca imaginé que un día mi trabajo sería una forma de servirte». Luis, que había observado todo desde la sombra, se acercó y se sentó a su lado. «Don Raúl Hernández, hoy entendí que los milagros existen», dijo con sinceridad. El viejo mecánico sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, hijo, los milagros existen, y a veces ocurren en el lugar más impensado, en un taller lleno de grasa, donde un corazón endurecido aprende, por fin, a creer». Desde entonces, aquel taller se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Muchos llegaban con motores averiados, pero salían con algo más que un auto funcionando. Salían con fe renovada. Porque todos sabían que en ese pequeño rincón del pueblo, Dios había hecho un milagro. La transformación. Desde aquel milagro en el taller, Raúl Hernández ya no era el mismo hombre que había llegado a la vida de Emiliano y Luis con manos ásperas y corazón endurecido. El aire dentro del taller parecía diferente, más ligero, más cálido, casi como si cada herramienta y cada motor llevaran consigo una energía nueva, una presencia silenciosa pero innegable. Aquella mañana, Raúl Hernández llegó temprano, como de costumbre. Pero esta vez no solo encendió las luces del taller, también encendió su corazón. Antes de tocar cualquier herramienta, cerró los ojos y respiró profundo. «Señor, guíame hoy, que mis manos sean tus manos». Luis lo observaba desde la esquina, admirando la serenidad que ahora emanaba de su jefe. Emiliano, que había llegado para ayudar durante sus estudios, notó cómo el padre ya no se apresuraba ni gritaba. Todo tenía un ritmo pausado, medido y consciente. El primer cliente del día llegó con un coche averiado y la expresión de preocupación que todos los clientes del pueblo reconocían. Raúl Hernández, en lugar de contestar con sarcasmo o impaciencia, lo recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido, amigo. Vamos a arreglar su coche y a asegurarnos de que todo salga bien». Mientras trabajaba, algo cambió incluso en su manera de tocar los motores. Cada movimiento era más cuidadoso, casi reverente. No solo reparaba vehículos, sentía que reparaba también las almas que entraban a su taller. La fe había transformado su trabajo en un acto de servicio, y su corazón endurecido se había convertido en un corazón lleno de compasión. Esa tarde, Emiliano lo encontró arreglando un motor que parecía imposible de salvar. Con voz curiosa, preguntó: «Papá, ¿ya no sientes miedo de que algo salga mal?» «Antes temía que todo fallara», respondió Raúl Hernández. «Pero ahora sé que no trabajo solo. Cada vez que intento ayudar a alguien, siento que no son mis manos las que actúan, sino las de Dios». Luis asintió, sorprendido por la humildad que irradiaba su jefe. Durante años, había visto cómo Raúl Hernández se burlaba de todo lo divino, pero ahora la transformación era tan evidente que incluso los clientes notaban la diferencia. Salía no solo con sus coches reparados, sino con una sensación de paz y esperanza que no podían explicar. Un día, mientras organizaba las herramientas, Raúl Hernández encontró la estampa que Lucía le había dado semanas atrás. La miró con una sonrisa y, por primera vez, entendió su significado profundo. No era solo un pedazo de papel. Era un recordatorio de que la fe puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un taller lleno de grasa y tuercas. A partir de ese momento, Raúl Hernández comenzó a involucrar a Emiliano y a Luis en algo más que la mecánica. Les enseñaba que, además de arreglar coches, podían servir a los demás con paciencia y amor. Cada cliente se convertía en una oportunidad de mostrar bondad, de dar un consejo, o simplemente de escuchar.
Incluso Raúl Hernández empezó a participar en las actividades de la parroquia del pueblo. Aunque nunca había sido un hombre religioso, ahora sentía que su lugar estaba allí, ayudando a quienes lo necesitaban y compartiendo su historia para inspirar a otros. Ya no era un escéptico aislado, era un ejemplo de cambio y redención. El taller se convirtió en un centro de esperanza. Los vecinos decían que allí no solo se arreglaban vehículos, sino corazones. La transformación de Raúl Hernández se había convertido en un testimonio vivo, un hombre que había pasado de burlarse de la fe a vivirla plenamente, demostrando que nunca es tarde para cambiar y que los milagros ocurren cuando el corazón se abre al amor divino. Por las noches, Raúl Hernández se sentaba frente a la imagen de Jesús que había colgado su madre años atrás, y, con Emiliano a su lado, rezaba. No eran largas plegarias, eran palabras sencillas, sinceras, llenas de gratitud. Gracias por este día, Señor. Gracias por permitirme ser un instrumento de tu amor. El mecánico ateo que un día se burlaba de Jesús ahora era un hombre transformado. Su vida ya no se medía por motores reparados o dinero ganado, sino por las almas que tocaba con su fe y sus acciones. Cada sonrisa que recibía de sus clientes era un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la habilidad de las manos, sino en la grandeza del corazón abierto a Dios. Y así, el taller de Raúl Hernández Hernández, en el pequeño pueblo de Jalisco, dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en un refugio donde la transformación, la fe y los milagros podían encontrarse en cada rincón, en cada gesto, en cada corazón dispuesto a creer. Mensaje final y llamado a la acción. El taller de Raúl Hernández Hernández estaba en silencio aquella noche, iluminado solo por la luz cálida de las lámparas colgantes. Afuera, la luna brillaba sobre las calles tranquilas del pequeño pueblo de Jalisco, y dentro, cada herramienta parecía descansar junto a un hombre que ya no era el mismo. Raúl Hernández se recostó en su banco de trabajo, cerró los ojos y dejó que el recuerdo de todo lo ocurrido durante los últimos días lo inundara. Recordó las risas burlonas que una vez compartió con los ayudantes, el cinismo con el que despreciaba a quienes hablaban de fe, la soledad aplastante que sentía cada vez que caía exhausto sobre el suelo del taller. Pero sobre todo, recordó el momento en que se arrodilló, tembloroso y con lágrimas en los ojos, y pronunció su primera oración sincera. Ese instante cambió todo. La burla se transformó en humildad, el orgullo en compasión y la incredulidad en fe viva. Raúl Hernández comprendió que Dios no solo interviene en los milagros visibles, sino también en la transformación silenciosa de quienes abren su corazón. Ahora, cada cliente que entraba no era solo un coche que reparar. Era un alma que necesitaba esperanza. Una oportunidad para demostrar que el amor de Dios puede manifestarse en cualquier lugar, incluso en un taller cubierto de grasa y polvo. Raúl Hernández miró la imagen de Jesús misericordioso colgada en la pared, la misma que su madre había colocado años atrás y que él había ignorado durante tanto tiempo. Sus labios se movieron en un susurro. Gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que los milagros existen, incluso cuando uno no los ve. Y entonces, se dirigió a ti, que estás escuchando esta historia, con la voz firme y llena de emoción. Si alguna vez te has sentido perdido, si la vida te ha golpeado con fuerza y has pensado que ya no hay salida, quiero decirte que no estás solo. Jesús está allí, esperando que abras tu corazón. No importa cuán lejos creas que estás de Él, no importa cuántas veces hayas dudado o te hayas burlado. Él puede transformar tu vida. Raúl Hernández sonrió, con las manos aún cubiertas de aceite, y continuó. Hoy te invito a dar ese primer paso. No necesitas palabras complicadas ni grandes gestos. Solo habla con Él, desde tu corazón. Pídele ayuda, confía, y permite que su amor entre en tu vida. Puede que no lo sientas de inmediato, pero la semilla estará plantada, y con el tiempo, verás la transformación. Él levantó el crucifijo que siempre llevaba en el bolsillo y dijo, tal como lo hizo conmigo en mi momento más oscuro, Jesús puede tocar tu vida, guiar tus pasos y mostrarte que los milagros son posibles. No dejes que el orgullo, el miedo o la incredulidad te detengan. Hoy es el día para abrir tu corazón. Y mientras la cámara imaginaria se alejaba del taller, mostrando el pequeño pueblo bajo la luna, Raúl Hernández concluyó con una última palabra de aliento. Ponte de rodillas, ora con fe y cree, y verás cómo Dios puede cambiarlo todo. Porque no hay nada más poderoso que un corazón dispuesto a recibir su amor.